Apareció un video en la pantalla. Comenzaba en la cocina. El ángulo de la cámara era bajo, probablemente una cámara doméstica o de vigilancia. La voz de Sara resonó primero. No me mires así, mocosa. Después, un estruendo, un plato o tazón estrellándose contra el suelo. ¿Quieres terminar como tu inútil padre? Sigue llorando y te juro que... La voz de Emma, apenas un susurro, solo quería mi muñeca. ¿Tu muñeca? Sara rió con frialdad. Tiré esa porquería. No necesitas juguetes. Necesitas disciplina. El tribunal quedó paralizado. Incluso el juez se inclinó hacia adelante. El siguiente fragmento mostraba a Sara hablando por teléfono, caminando de un lado a otro. Su tono era venenoso. No me importa lo que diga la terapeuta. Me manipula. Igual que él. Está aprendiendo de él. Otro clip. Sara arrastrando a Emma por el brazo hacia las escaleras. No vas a volver a avergonzarme en la escuela. ¿Me oíste? Luego, silencio. El último fragmento mostraba a Emma sola, llorando en silencio, con la cara entre las manos, susurrando, ¿por qué mamá es tan mala cuando nadie la ve? Cuando terminó el video, nadie se movió. Por un largo segundo asfixiante, la sala estuvo envuelta en un silencio atónito. Sara permanecía congelada, con la boca entreabierta, los ojos fijos en la pantalla apagada. Su abogado tenía el rostro pálido. El juez carraspeó y se inclinó hacia adelante. Señorita Bennett, ¿quiere responder? Pero no pudo. Sus labios se abrieron, luego se cerraron. Tomó agua con manos visiblemente temblorosas. La máscara comenzaba a romperse. En la última fila, Emma abrazaba su mochila rosa con fuerza. No se había movido durante todo el video, pero sus ojos, esos ojos grandes y valientes, no se apartaron de la pantalla. Ion la miró. Finalmente, una lágrima escapó, pero no era de tristeza. Era de alivio. La verdad, por fin, estaba en la sala. El pasillo fuera del tribunal ya no era silencioso. Los reporteros se agolpaban como moscas sobre una herida. Micrófonos se empujaban al frente. Flashes de cámaras estallaban como tormentas eléctricas en miniatura. Los guardias de seguridad intentaban contener a la multitud, pero las preguntas atravesaban el caos. Señor Bennett, ¿sabía usted del abuso todo este tiempo? ¿Le otorgarán la custodia total ahora? Señorita Bennett, ¿niega la autenticidad del video? Emma, ¿cómo te sientes? John protegía a su hija con el brazo y seguía caminando. Su abogado iba delante, abriendo paso. Detrás de ellos, Sara se quedó sola. Sus tacones ya no sonaban, se los había quitado. Su peinado, antes perfecto, ahora colgaba en mechones pegados a su frente. Nadie la acompañaba. Incluso su abogado iba rezagado, distraído con su celular. Sara miró a la multitud una vez. Intentó hablar, pero el ruido la devoró. Nadie escuchaba. Dentro del auto, John por fin respiró. Emma iba a su lado, con las piernas cruzadas, abrazando su mochila con fuerza. ¿Vamos a casa?, preguntó. Ion dudó. Vamos a un lugar seguro, solo por un tiempo, hasta que el tribunal termine con todo. Emma miró por la ventana. No quiero verla nunca más. No tienes que hacerlo, dijo John, con voz suave. Hoy fuiste valiente, más que muchos adultos. La sala del tribunal era asfixiante, no por el aire, que era fresco, casi estéril, sino por la tensión que apretaba los pulmones de todos los presentes. Cada tos, cada crujido del banco de madera sonaba como un trueno en medio del silencio denso. John Banner estaba perfectamente quieto, vestido con un traje gris impecable, a pesar de las horas que llevaba sentado. Sus manos, aunque entrelazadas con calma sobre la mesa, temblaban ligeramente. No tenía miedo por él, tenía miedo por su hija. Frente a él, Sara estaba sentada como una tormenta contenida en el cuerpo de una mujer. Sus rizos rubios, que alguna vez fueron elegantes, ahora estaban desordenados. Sus ojos, inyectados de sangre por noches sin dormir o quizás por demasiadas pastillas, sujetaba una carpeta llena de acusaciones impresas como si fuera un arma, y para ella, lo era. Su señoría, comenzó, con la voz quebrada pero lo bastante fuerte como para llenar la sala. Este hombre no es quien aparenta ser. Manipula, confunde, aísla, me hizo sentir loca, y ahora quiere hacerle lo mismo a nuestra hija. Un murmullo se esparció por la sala como viento sobre hojas secas. Un periodista garabateaba frenéticamente en su cuaderno. El juez, un hombre alto, de ojos cansados y mazo severo,
Levantó la mano. Señorita Bennet, dijo con tono neutral, tendrá su oportunidad para hablar. Pero si hace acusaciones sin fundamentos, no dudaré en sancionarla. John no reaccionó. No le hacía falta. Su abogado se inclinó levemente y susurró, mantén la calma, la verdad está de nuestro lado. Pero la verdad no había servido hasta ahora. Durante semanas, Sarah se había presentado como la víctima, una madre atrapada con un esposo frío y tiránico. Lloraba en el estrado, contaba historias a medias, distorsionadas lo justo para sembrar la duda. Y lo peor de todo, la gente le creía. Claro, John tenía algo que ella no sabía, algo capaz de destrozar su versión como cristal contra el concreto. Y no sería él quien lo mostraría. Sería su hija. Emma, de 8 años. Estaba sentada en silencio en la última fila, con una pequeña mochila rosa a sus pies. Dentro, entre un libro de cuentos y una cajita de jugo, había una tablet, y en esa tablet, un video. Ella miró a su padre. Él le dio una leve señal con la cabeza. Ya casi era el momento. El juez ordenó un receso, 15 minutos, justo el tiempo suficiente para que la fachada se agrietara. Sarah salió de la sala como una bala, sus tacones golpeando el suelo de baldosas con la violencia de disparos. Su abogado la seguía de cerca, susurrándole algo al oído, pero ella lo apartó con un gesto tembloroso. Ion permaneció en su lugar, observándola a través de las puertas de vidrio. Conocía esa mirada, la misma expresión que ella tenía la noche que lanzó un vaso contra la pared, a centímetros de la cabeza de Emma, ira disfrazada de dolor, sufrimiento convertido en espectáculo. Volvió a sentarse, frotándose las palmas sudosas. El receso debía ser un respiro, pero solo le dio más tiempo para pensar. Demasiado tiempo. Su mente era un torbellino de recuerdos, la risa de Emma cuando la llevaba sobre los hombros en el parque. Sarah encogida en el suelo, gritando que ya no aguantaba más, las luces de la patrulla parpadeando frente a la casa cuando pidió ayuda. No buscaba venganza, solo quería paz, pero la paz, al parecer, tenía un precio. Y en ese momento, ese precio era el silencio de su hija. En el pasillo, Sarah se inclinó sobre la fuente de agua, salpicándose la cara con líquido helado. Se miró en el reflejo metálico. Tú puedes, susurró, te van a creer. Eres la madre. Siempre le creen a la madre. El rímel comenzaba a correrse, pero no le importaba. De hecho, lo agradecía. Las lágrimas la hacían parecer vulnerable, víctima, oprimida. Ya no se trataba de Emma, se trataba de ganar, de no ser la que fue dejada atrás, de castigar al hombre que se atrevió a dejar de jugar con sus reglas. Su celular vibró. Un mensaje, de un número desconocido. Dudó un segundo, lo abrió. Ella va a mostrar el video, tienes que detenerla. Se le cortó la respiración, se giró bruscamente, mirando por el pasillo, pero no había nadie. Las manos comenzaron a temblarle. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién envió eso? ¿De verdad Emma iba a hacerlo? Por primera vez en meses, una semilla de pánico rompió su armadura. En la sala, Emma seguía sentada, su mochila aún entre los pies. Sus pequeños dedos apretaban las correas con fuerza, como si esperara un golpe invisible. Había ensayado este momento en su mente cientos de veces. Sabía exactamente dónde estaba el video. Sabía cuándo presionar reproducir. Incluso recordaba las palabras de su papá. No tengas miedo de decir la verdad. Aunque te tiemble la voz. La puerta crujió al abrirse. Sarah volvió a entrar. Su rostro ahora era calmo. Las lágrimas, borradas. La máscara estaba otra vez en su lugar. Pero Emma ya había visto lo que se escondía detrás. Hagamos una pequeña pausa. Si estás viendo esto, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. ¿Has vivido algo parecido en tu vida o conoces a alguien que lo haya pasado? Nos encantaría conocer tu historia. Y si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo, para no perderte lo que viene. Ahora, continuamos. Cuando el tribunal volvió a sesión, el aire había cambiado, no en temperatura, sino en presión, como una tormenta al acecho más allá de las paredes del juzgado. Su peso presionaba contra las ventanas, amenazando con romperlas con la verdad. Sarah entró con el mentón en alto, sus pasos calculados y firmes. Se había recompuesto durante el receso, un poco de polvo sobre las marcas rojas, una sonrisa tranquila pintada sobre el pánico. Su abogado la seguía, con un fajo de notas en la mano.
echando miradas nerviosas hacia Emma en la última fila. John entró más despacio, con la mirada fija solo en su hija. Le susurró una palabra con los labios. ¿Lista? Emma asintió. El juez tomó asiento y golpeó el mazo una vez. Reanudamos, anunció, mirando a ambas partes. Señorita Bennet, puede terminar su testimonio, pero recuerde, lo que diga aquí debe ser veraz y comprobable. Sarah se levantó. Sus ojos se humedecieron al instante, como si lo hubiera ensayado. Su voz temblaba con una fragilidad cuidadosamente fabricada. Hice todo lo que pude. Aguanté los gritos, los silencios fríos, la forma en que me miraba como si fuera basura. Aguanté porque no quería que Emma creciera en un hogar roto. Pausó, secándose una lágrima. Pero ahora, entiendo que solo lo empeoré, porque ahora ella cree que esa frialdad es amor. John no se inmutó, ni siquiera parpadeó, pero por dentro, las palabras cortaban hondo. Las mentiras duelen más cuando están mezcladas con fragmentos de verdad. El juez lo miró. Señor Bennet, ¿desea responder? John se levantó lentamente, no lloró, no gritó, solo sacó una memoria USB de su maletín y se la entregó a su abogado, quien a su vez la dio al técnico del tribunal. Esta vez no es mi voz, dijo con calma, es la de ella. El juez asintió. Las luces se atenuaron ligeramente mientras el proyector cobraba vida. Hubo una larga pausa, luego Emma susurró, ¿ahora sí me creen? John la miró y asintió. Ya te creen. En el despacho del juez, todo era caos. Sarah había exigido una reunión privada. Estaba furiosa, temblando, llamando al video una violación de la privacidad y manipulado, pero el juez se mantenía firme, sereno. He visto el video, dijo con severidad. Por supuesto verificaremos su origen y autenticidad, pero lo que vi, no puedo olvidarlo. La voz de Sarah se quebró. Él me tendió una trampa, la entrenó para mentir. No, señorita Bennet, la interrumpió el juez. Este tribunal está obligado a proteger a la niña, no su reputación. Sarah se dejó caer en la silla de cuero, derrotada. Quizá quiera considerar una evaluación psicológica antes de continuar, añadió el juez. Sarah abrió la boca, sorprendida. ¿Está diciendo que estoy desequilibrada? Estoy diciendo que necesitamos estar seguros. Esa misma noche, el video ya se había vuelto viral. Alguien lo había filtrado. Estaba en todas las redes sociales, acompañado de títulos como La verdad sobre Sarah Bennet y cámara oculta de hija expone el abuso de su madre. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos pedían que arrestaran a Sarah, otros ofrecían apoyo a John y Emma, y unos pocos decían lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. ¿Cuántas madres más hacen esto cuando nadie las ve? En la oscuridad de su apartamento, Sarah se sentaba en el suelo. El televisor iluminaba la sala, repitiendo el video en bucle. Se miraba a sí misma gritarle a su hija, una y otra vez. La copa de vino en su mano temblaba, la lanzó contra la pantalla, que estalló en 1000 pedazos. Y entonces lloró. No por Emma, no por arrepentimiento, sino por ella misma, porque la máscara había caído, y no sabía quién era sin ella. La tormenta que había comenzado en la sala del tribunal ahora barría la ciudad como un incendio descontrolado. El teléfono de John no dejaba de sonar. Medios de comunicación pedían entrevistas exclusivas. Grupos de ayuda ofrecían servicios legales y asistencia para el trauma de Emma. Extraños enviaban mensajes de apoyo, compartiendo historias demasiado parecidas. Mi madre era igual. Ojalá hubiera grabado todo cuando era niña. Gracias por defender a tu hija. John ignoraba casi todos. Toda su atención estaba puesta en Emma. Vivían en una casa segura proporcionada por el tribunal, un hogar modesto en las afueras, con setos altos y un portón con cerradura. No era lujoso, pero era tranquilo. Aún así, Emma ya no dormía bien. Se despertaba empapada en sudor, con los ojos abiertos de par en par, jadeando, no por pesadillas, sino por recuerdos, el olor del perfume de su madre. El frío de sus palabras, el sonido de platos rotos. El trauma no espera a que duermas, camina a tu lado incluso a plena luz del día. Una noche, mientras John preparaba chocolate caliente en la cocina, Emma apareció en la puerta. ¿Papi? Él se giró. Hola, mi amor, ¿no podías dormir? Ella negó con la cabeza. Apretaba entre sus brazos un conejo de peluche desgastado, el único juguete que había insistido en llevar. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Tú sabías? Su voz temblaba.
¿Sabías lo que ella me hacía? El pecho de John se encogió, dejó el chocolate sobre la encimera y se acercó a ella, arrodillándose. Lo sospechaba, pero ella no me dejaba acercarme a ti. Pensé que quizá me lo estaba imaginando. Nunca debí dejar que tuviera la custodia. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Pero sí me creías, ¿verdad? Siempre, susurró él, incluso cuando nadie más lo hacía, solo que no tenía pruebas. Yo no quería hacerle daño, dijo Emma bajito, pero no sabía cómo detenerla. John la abrazó con fuerza, como si su vida dependiera de ello. No la lastimaste, mi amor, te salvaste a ti misma. Al otro lado de la ciudad, Sara se estaba desmoronando. El apartamento era un caos, platos sucios apilados, ropa tirada por el suelo, correos sin abrir desbordando la mesa. Su teléfono había dejado de sonar, nadie quería hablar con ella ahora. Había sido suspendida de su trabajo como orientadora escolar. Una petición para revocar su licencia había reunido 80.000 firmas en solo 2 días. Su nombre se había convertido en sinónimo de crueldad. Incluso su familia había dejado de responderle. Se sentó frente al espejo, observando su reflejo. La mujer que la miraba no era la que sonreía en las reuniones escolares ni la de las selfies filtradas con etiquetas como almohadilla madre feliz. Esa mujer parecía vacía. Pero lo que más la perturbaba no era la culpa. Era que no sentía ninguna. Solo miedo. Miedo de perder el control. Miedo de que la vieran tal como era. Miedo de que Emma jamás regresara. Tomó su teléfono y abrió sus mensajes. Su pulgar se posó sobre el nombre de John. Comenzó a escribir. Por favor, déjame hablar con ella, solo una vez. Necesito que sepa que la amo. Miró la pantalla, temblando. Y luego borró el mensaje. Porque en el fondo, ya lo sabía, Emma ya no necesitaba ese amor. No si venía acompañado de dolor. Haremos una pequeña pausa aquí. Si has estado siguiendo y disfrutando estos intensos capítulos, no olvides suscribirte para continuar con la historia a medida que se desarrolla. Tu apoyo es muy importante. Ahora, seguimos con la historia. El tribunal estaba tranquilo ahora. Sus pasillos que antes bullían de gente estaban extrañamente silenciosos. Habían pasado semanas desde que terminó el juicio, pero los ecos de ese día aún flotaban en el aire, como el residuo de una tormenta que no dejó huella excepto por las consecuencias. El circo mediático ya se había dispersado, pero las cicatrices emocionales que dejó seguían tan frescas como siempre. John estaba sentado en su coche, mirando hacia las escaleras del tribunal donde los reporteros solían agolparse. Emma dormía en el asiento trasero, su pequeño pecho subiendo y bajando con el ritmo tranquilo de una niña que, por primera vez en años, estaba libre del miedo. El caso se había resuelto. Los derechos parentales de Sara habían sido revocados y se le ordenó someterse a terapia intensiva y evaluación psiquiátrica. El tribunal había dejado claro, el daño que había infligido a Emma era irreversible, y no importaban las palabras, no podían deshacer lo que ya se había hecho. John no estaba seguro de cómo sentirse. Alivio, sí, pero también tristeza. Había ganado, pero, de alguna manera, también había perdido. Había perdido a la mujer que una vez creyó conocer, la mujer que le prometió un futuro y rompió esa promesa de la manera más brutal. Había perdido la oportunidad de darle a Emma la infancia que merecía, aquella que le fue robada por una madre que nunca la amó de verdad. Mientras estiraba la mano para abrir la puerta, un pensamiento lo detuvo en seco. Había sabido desde el principio que esto sería el final de algo, pero no se había dado cuenta hasta ahora de que también sería el comienzo de algo más, algo nuevo, algo que requeriría tiempo, paciencia y comprensión, pero algo por lo que valía la pena luchar. John miró por el espejo retrovisor a Emma. Su rostro inocente ya no estaba marcado por el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Las cicatrices seguían ahí, enterradas profundamente, pero ella sanaría, ella estaría bien. Él se aseguraría de ello. El apartamento de Sara estaba oscuro. Las persianas estaban cerradas, bloqueando el mundo que una vez creyó que podía controlar. Había pasado un mes desde el juicio. Claro, Sara aún no había salido del pequeño espacio al que se había retirado. No había llamadas telefónicas, ni mensajes, nadie a quien culpar más que a sí misma. En el silencio, el peso de sus acciones caía sobre ella como una manta asfixiante. Ya no quedaban excusas. Ya no quedaban mentiras. Había intentado decirse a sí misma que no era el monstruo que el mundo creía que era, pero lo era.
y en la quietud de su soledad, finalmente lo aceptó. Su teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era un mensaje de su madre, uno que había ignorado durante semanas. No sé qué decir, pero te quiero. Espero que encuentres paz. Sara miró la pantalla, con la mano temblando. Su corazón se retorció. Pensó en Emma, en la pequeña que una vez se aferraba a ella con miedo y amor, en la niña a la que había herido. A pesar de todas las promesas de protegerla, los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de desesperanza. No había manera de arreglar lo que ya estaba roto. La mujer que había tenido tanto poder, que había controlado la narrativa durante tanto tiempo, ahora era solo una sombra de sí misma, sola, arrepentida, pero aún viva, con la más tenue chispa de esperanza de que tal vez algún día pudiera encontrar la redención. Pero por ahora, todo lo que tenía eran los recuerdos.